En el episodio anterior seteamos este hermoso inventario mucho más organizado, mucho más bonito. Lo integramos con Sophisticated Storage y pues el inventario que ya teníamos anteriormente con Create. Ahora cualquier cosa que esté especificada en cada uno de estos barriles va a pasar primero a Sophisticated Storage y si no va a seguir derecho a las vaults que teníamos anteriormente. De hecho, estas vaults siguen funcionando, siguen existiendo y siguen guardando inventario o cosas, solamente que son cosas mucho más pequeñas y que ocupan un espacio como mucho más pequeño, mucho más específico. También hicimos un hermoso sensor funcional que nos permite movernos entre los dos pisos que hay hasta el momento. Lo podría subir de hecho hasta un piso más, pero pues por ahora y yo creo que ahora en adelante la base no va a crecer más, entonces solamente se mueve por dos pisos y es bastante bonito, no sé, me gusta mucho cómo se ve, es muy funcional y es hermoso. Y de hecho hoy vamos a trabajar en esta área en la que estamos actualmente. Vamos a hacer un par de procesos, unas cuantas máquinas que nos va a servir para lo otro que vamos a hacer el día de hoy, que es trabajar con vents y prácticamente conseguir materiales infinitos. Y bueno, primero que todo, ¿qué son vents? ¿Cierto? Entonces, bueno, acá tenemos la explicación de qué es, cómo funciona y pues bueno, todo lo relacionado con vents. Esto es un mod y esto pues no es de Create en específico, es un mod extra, pero pues lo integraron acá con 4 de los ores más específicos, los cuales son hierro, cobre, oro y zinc. Y pues bueno, como lo escucharon al comienzo del video, lo podemos automatizar de tal forma que quede infinito o que bueno, genere materiales infinitamente. No es lo más rápido del mundo, sin embargo pues es algo que podemos dejar corriendo todo el tiempo y va a ir generando material, entonces es más que perfecto. Y ahorita más adelante vamos a ver cómo funciona, cómo se configura y pues bueno, todo lo relacionado. Obviamente para comenzar con las vents, lo primero que tenemos que hacer es encontrar las vents y activarlas de alguna manera. Y ahorita vamos a ver también cómo se activan. Pero antes de eso vamos a pasar a trabajar acá en esta pequeña área porque vamos a tener que hacer un par de cositas, un par de procesos que nos va a permitir hacernos la vida un poco más fácil tanto de ahora en adelante como ahora en el proceso que vamos a hacer para las vents y que pues es algo que en realidad vamos a necesitar de ahora en adelante. Y pues bueno, esas cosas que vamos a hacer, esos 4 procesos que vamos a hacer son Precision Mechanisms, Water Mixer, Train Rails y Casings, porque en el siguiente capítulo quiero conectar las fábricas que vamos a hacer el día de hoy con el inventario que tengo acá y para eso vamos a usar trenes. Y bueno, les voy a mostrar en el mapa. Yo ya encontré las vents, ya las estuve buscando, me tomó muchísimo tiempo, no se imaginan, tuve que buscar mucho por todo lado, pero pues no sé de pronto si les funcione de la misma manera, pero yo tuve mucho más suerte buscando en biomes de arena o como desierto. La última que encontré fue la de hierro. Por acá está la de zinc. De hecho, por acá en la de hierro hay una. Acá está la de hierro. Y por acá cerca hay una de zinc también. Si no estoy mal. Sin embargo, pues como voy a usar un tren que eventualmente voy a conectar con todo el resto de las cosas, puedo poner un tren que se mueva por acá y pase por acá por todo este camino, pase luego por el zinc y luego pase por las otras 2 vents que acá hay 2. De hecho, acá tuve suerte y acá está la de cobre y está la de oro, y de hecho esa de oro ya la tengo trabajando desde antes para explicarles cómo funcionaba. Y pues por último va a volver acá a la base y luego se va a devolver y va a hacer el mismo proceso, va a recoger lo que tenga y pues bueno, así sucesivamente. Primero vamos a sacar estrés de alguna manera para toda nuestra habitación, ¿cierto? Esta habitación tenía estrés que estaba pasando por acá, por otro lado, haciendo una vuelta gigante. Y ahora vamos a usar estos chain conveyors. Acá, ahí, chain conveyor. Y bueno, esto lo voy a tener que separar la habitación como tal para que quede el acceso hacia allá. Y creo que queda apenas, pues no se ve mal. Igual eventualmente le voy a poner más cositas para que quede como diferente. O incluso pues puedo cerrar esta parte de acá y dejar la entrada solamente por allá, pero bueno, eso eventualmente lo veré. Por ahora, lo que me interesa es tomar lo que viene de acá y pasarlo todo por acá hacia abajo y que quede subterráneo de alguna manera el estrés. Y acá vamos a usar entonces un gearbox, creo yo que más hacia abajo, como hacia por acá. Vamos a girarlo y vamos a conectar los shafts de tal forma que lleguen hacia el otro lado. Y debería salir hacia acá. Y ahora para conectar estos 2 señores, eventualmente lo voy a usar, entonces después le conecto el estrés. Por ahora le voy a conectar el estrés a que este sí es el que uso bastante para hacer las crushing wheels.
entre otras cosas. Y lo vamos a conectar, de hecho lo podemos conectar directamente acá abajo casi que sin ningún problema. Simplemente tomando unas cuantas cogwheels, las conectamos todas hacia abajo de esta forma y creo que me va a hacer, no, apenitas, alcanzó apenas. Y pues bueno, de esta forma entonces todo esto ya queda trabajando, está consumiendo 363 units, entonces está más que bien. Y ahora vamos a intentar tapar un poco ese caminito. Bueno, más que todo hacia abajo en el inventario, que en realidad se ve ese hueco horrible. Y listo, ya con eso fuera del camino, también con Stress moviéndose por la parte de abajo de nosotros, ya podemos comenzar a trabajar en lo que necesitamos. Lo primero que vamos a hacer es el mezclador de agua con otras cositas. Simplemente para darles un ejemplo, uno puede mezclar agua con diferentes cosas. Por ejemplo, se pueden hacer pociones simplemente con un Blaze Burner por la parte de abajo. Se pueden hacer también pinturas, digámoslo, de alguna manera, que esto es súper útil y de hecho eventualmente vamos a estar usando muchísimo esto, porque esto es como tener pinturas infinitas prácticamente y pintar las cosas de cualquier color, lo cual es hermoso, entre muchas otras cosas. Entonces vamos a comenzar por acá y de hecho creo que esto lo puedo cerrar de una vez y puedo dejar acá o en intentar dejar un source de agua infinita para poder tomar el agua desde acá y que pues el basin siempre se mantenga con agua. Vamos a hacer unos cuantos vidrios. Definitivamente mi vidrio favorito es este Small Diamond Lidded Glass, se ve hermoso. Y vamos a hacer como una especie de pecera acá. ¿Por qué una especie de pecera? Porque no sé, se me ocurrió la grandiosa idea de que quede como una pecera, porque es que si no va a quedar como, no sé, como un pedazo ahí hueco, no sé. Entonces vamos a hacer una pecera, pues algo así como una pecera. Luego vamos a llenar esto de agua hasta no poder más. Esto sí también es considerado un source de agua infinita. Si tomo de acá, va a seguir tomando de los lados y pues funciona tal cual hacia arriba. Entonces puedo seguir poniendo así hasta la parte más arriba, pero cada vez se pone como un poquito más difícil. Acá, acá y acá. Y ahora sí, vamos a tapar esto y va a quedar como una pecera que el agua ni siquiera se ve, pero pues bueno. Vamos a poner una water pump acá en la parte de abajo, que de hecho creo que no tengo y que vamos a craftear rápidamente. Mechanical pump. Vamos a poner de tal forma que quede mirando hacia el otro lado. De hecho tiene que quedar así, creo que así ya está bien. Y vamos a tomar desde ya un poco del estrés que tenemos generándose exactamente acá abajo. No debería estar tan lejos. Está acá abajo nomás, aquí. Vamos a tomar yo creo que 2 gearboxes. Vamos a conectar esto directamente al stress. Vamos a tomar otra gearbox para que quede apuntando hacia arriba. Y acá de alguna manera tenemos que hacer que esto quede así y que transfiera el poder hacia arriba. Creo que podemos usar en case chain drives de esta forma y luego hacia abajo, solamente acá conectándole un gearbox. Y ahora sí, claramente ya está funcionando, está sacando el agua. Por ahora vamos a desconectar esto para evitar que el agua siga saliendo de ahí. Y vamos a revisar entonces cómo queremos que esto trabaje. Por ahora voy a poner estos dos andesite casings acá. Vamos a poner 2 barriles, uno de input y uno de output. Y no sé si el espacio sea lo suficientemente grande como para que funcione acá. Vamos a hacer un basin y debajo del basin vamos a poner la conexión de agua. Y ya con eso creo yo, podemos ponerle la gearbox, bueno, perdón, la coque. Y esto ya haría comenzar a pasarle agua a esto y mantenerlo con agua infinitamente. De hecho, vamos a pasar las pipes por abajo, algo así, y vamos a quitarlas de arriba y aún así el espacio queda como un poco incompleto. Entonces vamos a poner la pump acá, le vamos a poner que quede hacia arriba de esta forma. Vamos de una vez a hacer la conexión de agua, pero antes, para conectar esto, vamos a hacernos un espacio más hacia atrás, hacia este lado, y aquí es en donde vamos a poner la cogwheel de esta manera. Queda mucho mejor así, mucho más fácil de conectar. Vamos a poner una gearbox acá y otra acá. La vamos a girar primero para que quede así, está perfecto. Y ya solamente ponemos unos cuantos shafts
Y esta señora queda trabajando. Volvemos y hacemos las conexiones que tenía. Y ahora sí, una vez quite esto debería tener agua infinita. Entonces, si lo quitamos y lo volvemos a poner, debería llenarse de agua. Vamos a dejar acá una pipe en blanco para ver qué está pasando. Y si no está haciendo lo que debe hacer, es porque está al revés. Entonces la vamos a girar para que quede up. Y al parecer y por algún motivo no está tomando el agua. Y no creo que tenga que ver con que no sea un source de agua infinito, porque ahí está siendo un source de agua infinito. De hecho se llenó en algún momento y creo que sí tenía que ver con hacia donde dejamos la pompa, pero no, sigue sin pasar por algún motivo. Vamos a ponerle un casing de andesite a esta señora y vamos también a tapar por este lado para evitar que el agua se esté saliendo por cualquier otro lugar. Vamos a cerrarlo y sigue sin llenar, qué raro. Vamos a reconectarlo a ver si tiene algo que ver. Lo dudo mucho en realidad. Y de hecho creo saber cuál es el problema. Seguramente tiene algo que ver con la dirección hacia donde está girando la pump. Y no, aún así sigue sin hacer lo que debería hacer. Y bueno, vamos a hacer una prueba más controlada, solamente con un único source de agua infinito acá. Y bueno, efectivamente, eso solamente esa cosa funcionó. No tengo ni la más mínima idea de por qué, pero bueno, ya quedó funcional al menos. De hecho, lo vamos a dejar así, lo vamos a dejar solamente con un nivel, porque pues ya sí funcionó. Y pues de igual manera tampoco es que el agua se vea ya hacia el otro lado, entonces pues creo que no importa. De hecho, esta se ve un poquito más curioso así, no sé. Y bueno, y ahora sí con eso, voy a poner 2 shafts acá y otros 2 acá, un par de belts. Vamos a correr de hecho este basin uno más hacia atrás. Así de esta manera. Y vamos a ver que este sea el de ingreso y este sea el de salida. Entonces él va a estar girando. Una vez pasemos las cosas acá, va a estar girando hacia allá para ingresar al basin, en donde le vamos a poner otro funnel más hacia adentro, y cuando quede lo va a escupir acá y lo va a guardar en este funnel con este barril, o no, en este belt con este barril. Ahora el reto más grande es conectar los dos belts de tal forma que queden funcionales. Vamos a usar un par de encase chain drives. Vamos a intentar poner acá un gearbox esperando que ok, gracias, el gearbox reciba hacia abajo y comparta hacia los lados de esta forma. Y vamos a conectarle otro gearbox acá, unos cuantos shafts, y creo que quedaron girando hacia donde deben girar. Sí, ok, perfecto. No fue necesario nada más, hermoso. Y de hecho, para dar el ejemplo con un material, podemos pasar dirt, lo va a pasar ahí. Y, bueno, obviamente me hace falta lo más importante, el mixer. De hecho, este mixer es muy súper fácil de conectar. Vamos a usar un par de cogwheels con un gearbox acá abajo, recibiendo y pasando hacia arriba. Un par de shafts. Va a ser la mezcla. Y una vez que dé la mezcla, va a salir acá y va a llegar acá como mod. Perfecto, ni siquiera se vio de lo rápido que lo hizo. Y esto lo puedo volver a tapar con andesite casings. Así, este es nuestro proceso número 1. Bueno, en cuanto a la decoración de esto, después le miro qué le puedo hacer porque no me gusta nada hasta el momento. Entonces, bueno, vamos a seguir ahora con los precision mechanisms. Estos ya los aprendimos a hacer anteriormente. Vamos a dejar, creo que eran como 6, y vamos a dejar acá un belt de lado a lado. Creo que le puedo quitar uno de hecho. Vamos a poner 3 deployers de esta forma. Los vamos a girar de tal manera que el filtro quede hacia el frente. Por eso le damos clic solamente en la parte de abajo al deployer. Ahora vamos a poner uno acá y el otro acá al final. Y acá vamos a usar 4 barriles. Vamos a tener que dejar un espacio un poco grande, bueno, de 2 entre cada barril. Vamos a poner 2 item drains, 2 andesite funnels, este saliendo y este ingresando, y otros 2 andesite funnels, este saliendo y este ingresando. De hecho, este señor debe ser un brass funnel porque él va a tener un filtro. Y vamos a poner un último barril. De hecho, le puedo quitar uno más a esto.
Y puedo poner el barril, no mentira, y tengo que ponerle uno extra porque vamos a poner el barril acá y vamos a poner un andesite o no más. Y acá tenemos un problema de hecho, y es que este señor barril no está, o sea, no tiene manera de sacar items de ahí, entonces tengo que correr todo esto, creo que una más hacia el final seguramente. Eso nos daría 6 entre cada uno y en el centro sea 1, 2, 1 y 2. Vamos a dejar los item drains. Vamos a volver a poner los barriles como estaban. Un andesite casing y luego los barriles otra vez. Vamos a poner un andesite phono, uno de salida, uno de ingreso, uno de salida y uno de ingreso. Pero de hecho, señor, es un brass phono. Debe quedar de ingreso. Y un andesite phono más al final. Y lo único que nos falta es enviarle estrés a todo esto que podemos reutilizar de por acá nomás. Pero estamos a usar en case chain drives, aunque de hecho nos queda mucho más fácil usar gearboxes apuntando hacia arriba, unos cuantos shafts, y vamos a ver si con esta única conexión que girando hacia donde es, no, entonces tenemos que poner dos gearbox para poder cambiar la dirección de hacia donde está girando dos veces. Entonces uno más acá y uno más acá, y ahora sí queda girando hacia donde debe girar. Y por último, más gearboxes que queden haciendo exactamente lo que deben quedar haciendo. Creo que no hay ningún problema con que quede acá saliendo directamente y que lo ponga de una vez el deployer. Creo que lo alcanza a tomar. Pues creo que ahí no hay ningún problema. Si quieren un poquito, algo un poquito más estéril, le pueden dejar un espacio más acá, de que uno más, que haría un build de 7 espacios. Y de hecho yo voy a hacer eso solamente aquí como porque quede bonito. Y listo, pues de hecho no es lo más hermoso del mundo, pero pues bueno, es funcional, ¿no? Y algo extra que podemos hacer para hacernos la vida un poquitico más fácil es conectarle hoppers a todos estos señores deployers. Vamos a poner chest en la parte de arriba de cada uno de ellos. Y entonces necesitamos cogwheels, large cogwheels y iron nuggets. Y entonces le vamos a poner cogwheels pequeñas, ya lo recibe, cogwheels largas y iron nuggets. Por último vengo a este barril, pongo las golden sheets y acá vamos a necesitar uno de estos. Vamos a poner como filtro ahí para que sea lo único que ingrese. Ahí va a ir dando vueltas y acá solamente van a seguir los que son Precision Mechanisms, y eso es todo por este lado. Y bueno, ya tenemos Precision Mechanism, Water Mixel, y vamos a seguir entonces con las cosas de los trenes. Antes de cualquier cosa, esto no es súper necesario para hoy, pero pues ya que estamos en estas lo vamos a hacer de una vez. No sé cómo acomodar esto para que quede bonito, no quiero simplemente como llenarla de andesite casings de lado a lado porque se va a ver como un bloque de andesite casing horrible. Y no quiero que quede así, pero bueno, eso lo estaré mirando después. Y bueno, primero lo más fácil, los train tracks. Y para los casings tenemos que hacer sturdy sheets. Entonces los tracks, que es lo más fácil, es exactamente lo mismo que acabamos de hacer. La diferencia es que al final usa un press. Entonces vamos a hacer un mecanismo tal cual como el que acabamos de hacer, solo que en el tercero va a cambiar por un press. También quiero de alguna manera hacer que se genere se hace con stone slabs, ¿cierto? Lo más fácil sería este stone slab, y para hacer stone slabs los podemos hacer con una sierra. De hecho, simplemente pasándole les ponemos un filtro de stone slab y va a generar esos stone slabs, pero tenemos que encontrar la manera de generar cobblestone. Y también con ese mismo cobblestone, de hecho con ese cobblestone podemos hacer muchas cosas. Podemos hacer blackstone, podemos llegar a hacer incluso andesite, podemos hacer incluso arena y lo crocheamos después de gravel, o sea lo espichamos 2 veces o lo trituramos 2 veces mejor. Y podríamos ver también qué otra cosa podemos hacer. Entonces creo que esta pequeña granja va a quedar mucho más grande de lo que pensé que iba a quedar, pero tengo el espacio y tengo todos los materiales necesarios para poder hacerlo. Y de hecho, bueno, antes de esto tengo que traer la lava de alguna manera, y la lava pues está ya, ¿cierto? Está lejísimos. Por defecto Create tiene un rango de 16 bloques por cada pump. ¿Qué quiere decir eso? Que una sola pump empuja el agua o la lava, o bueno, cualquier fluido que esté moviéndose por esas pipes, por solamente 16 bloques.
Eso quiere decir que después del bloque número 16 debo poner otra pump para que siga empujando la lava hacia el siguiente lugar. En mi caso, yo pues para evitar usar tantas cogwheels y pues porque imagínense el reguero que tendría que mover desde allá hasta acá solamente para traer la lava, voy a aumentar ese rango y les voy a explicar cómo se aumenta el rango en caso de que no sepan. Vienen a script, vienen a mods. Acá buscan create y buscan el que dice create solito, le dan en config, le dan en server config, le dan en fluidos y acá en donde dice mechanical pump range lo pueden ajustar hasta 64 si no estoy mal, no sé si se puede a más de eso, démoslo en 128, a ver, no estoy seguro si se puede, pero creo que sí, bueno, creo que sí, lo cual está bastante bien y vamos a guardar los cambios dándole clic acá y con eso pues solamente creo que solamente tendría que usar una sola pump desde allá hasta acá para que traiga la lava que necesitáramos. Pero quiero poner como un filtro. Entonces, el filtro, pues, bueno, no sé si quieres llamarlo filtro. Vamos a poner un tanque que pues ese tanque se va a mantener lleno de lava que va a estar jalándose de allá todo el tiempo. Y el tanque es desde el que vamos a trabajar para sacar la lava desde ahí mismo. Entonces creo que lo ideal sería como desde por acá más o menos. Vamos a dejar un pequeño hueco acá como de referencia, vamos a dejar un espacio, yo creo que un tanque de 3x3 y lo vamos a jalar totalmente hacia arriba de tal manera que conecte acá. No es para nada necesario dejarlo tan gigante, es solamente como pues para que quede como parejo de alguna manera, digamos. Y bueno, esto también después tengo que dedicarme en algún momento a decorar todo lo que me falta por decorar, porque pues literal no he decorado absolutamente nada. Eso va a quedar decorado, eso no va a quedar así de feo. Esto por dentro también va a tener más cosas, acá también va a estar mucho más decorado. Eventualmente tengo que hacer una cocina, esta es mi habitación y eso, pues no, eso no va a quedar así. Eventualmente lo voy a hacer fuera de cámaras, entonces les pido disculpas por el desorden. Y bueno, necesito un montón de pipe, pero el problema es que no tengo mucho cobre. Entonces vamos a ver si nos alcanza con lo que tenemos. Y para sacar la lava de acá vamos a hacer algo un poco raro. Bueno, esto es como una puerta, esto no me convence, pero bueno, lo que pasa es que esto es un shaft y estoy sacando el stress. Si recuerdan, está conectado a este chain conveyor para enviarlo a la base de allá. Pues como se dieron cuenta, ya quité las llantas. Bueno, de hecho, ahí están, solo que están quietas. Y está conectado al estrés que está generando esta fábrica. Ya de hecho también conseguí el skull. Me gusta mucho cómo se ve como con la lava. Y con todo lo que tengo conectado allá en la base, estoy gastando un 3% de todo lo que está generando estrés esto. Y pues recordemos que eventualmente podemos generar el doble, entonces no hay preocupaciones por ese lado. Vamos a sacar un par de pipes, creo yo. Vamos a dejar acá la pump y la vamos a conectar una de estas señoras, como por ejemplo puede ser acá, de esta forma. Acá ignoren lo que pasó. Bien, y de hecho por ahora la vamos a dejar desconectada de acá y eventualmente la conectaremos acá, ¿cierto? Y pues para que quede parejo vamos a hacer lo mismo al otro lado. Sin embargo, pues es de esas cosas que no es para nada necesario, simplemente como para que quede parejo por los dos lados. Lo que sí puedo hacer, de hecho, es usar lo que sale de acá para llenar mi tanque de lava eventualmente. Pero antes de eso tengo que pasarle un poco de estrés a estas señoras pumps. Eso lo vamos a hacer ahorita, en un momento. Pero por ahora lo que voy a hacer es un túnel gigante hasta el otro lado de la base. Y bueno, estas ya son las últimas. De hecho, quiero probar algo para evitar tener que traer estrés hacia acá. No sé si solamente conectando esto. Vamos a dejar unas cuantas así visibles hasta acá. Y vamos a ver si llega hasta allá. No estoy seguro. Si llega, sería hermoso que llegara hacia allá. Les vamos a dejar las dos así por los lados. Se ve cool. De hecho, pues no se ve tan mal. Pues tampoco se nota mucho que hay un hueco gigante de lado a lado. Y pues bueno, eso se va a demorar un buen rato en llegar hasta acá. Lo único que quiero ver es si en realidad llega hasta acá, que por el momento no ha llegado. Pero vamos a darle un tiempito a ver si con el rango que le aumentamos llega o no llega. Y bueno, mientras eso revisa si alcanza a llegar o no, vamos a seguir trabajando acá. Creo que al final sí voy a tapar esta entrada. Van a dejar solamente por allá. Y voy a poner unas máquinas acá. Como lo puede ser el Cobblestone Generator. Con unos cuantos drills. Yo creo que uno tan grande como el que tenía
en la fábrica de hierro. De hecho, esta podemos generar hierro de acá, pero el hierro lo vamos a generar de otra manera más tarde. Y bueno, yo creo que el cobblestone generator lo vamos a dejar aquí nomás. Vamos a poner esto como de guía nomás. De igual manera, si quiero que queden más o menos como a ese nivel, estos drills se pueden como llenar de agua de alguna manera para que queden como como con el mismo cubo de agua, y en el siguiente va a generarse la piedra y en el que sigue va a estar la lava. Entonces, de hecho, quiero dejar más bien la lava como hacia este lado. Vamos a hacerle por ahora una pequeña cuna. Pues bueno, si quiero dejar los taladros waterlogged, entonces tengo que dejar la lava más hacia acá. Acá es en donde se va a generar la piedra y acá es en donde va a estar la lava. Y si llegó, para confirmarles, si llegó hasta acá. Entonces vamos a hacer uso de esta lava en un momento. Pequeño problema es que para sacar la lava de ahí hay que poner una pump, pero bueno, eso eventualmente le vamos a dar solución. Y este sería el último source de lava. Los taladros nuevamente los vamos a poner acá y los vamos a hacer waterlogged de esta forma. Y pues ya una vez quité este dirt, de hecho lo vamos a quitar de una vez. Bueno, que no tiene que quedar de esa forma. Vamos a cambiar todo esto por piedra y luego sí le vamos a poner toda la lava. Y pues bueno, eso es todo prácticamente. Una vez esto tenga poder, pues va a romper la piedra y va a comenzar a generar más piedra. Ahora, bueno, todo esto excepto este señor lo puedo quitar y la piedra entonces caería hacia acá, en donde unos cuantos belts los van a recibir de esta manera. Creo que lo podemos agrandar uno más cada uno, y pues acá es en donde vamos a decidir hacia dónde va a ir cada una de las cosas. Entonces primero vamos a generar arena, ¿cierto? Entonces sand lo hacemos con crushing wheels, después de pasar gravel, y el gravel después de pasar piedra, bueno, se genera el material. Entonces tenemos que crushear por un lado tenemos que crushearlo dos veces. Por otro lado, el andesite. Para el andesite también necesitamos gravel. La diferencia es que lo vamos a como cocinar de alguna manera con un smoker. Este va a ser nuestro segundo material. Y vamos a dejar un tercero generando piedra, que es lo que eventualmente vamos a convertir en slabs. O sea, están los tres cinturones que hacen eso. Bueno, los tres belts que hacen eso. Bueno, ya cambié eso también como para que sea un poquito más bonito. Ahorita le puedo poner cualquier textura a eso, ya eventualmente lo haré. Por ahora tengo muy poco espacio y tengo que crushear dos cosas dos veces. Entonces sí o sí cada uno va a tener un chute, que es el que va a recibir la piedra, ¿cierto? Y podemos decir que pueden pasar a ser crusheados de una sola vez. El problema acá, si quiero poner crushing wheels, tendría que separarlos más como hacia este lado y creo que quedarían muy gigantes. Vamos a ver, si quedan muy ordinarios, preferiría poner millstones para que hagan ese trabajo. Entonces bueno, estos señores los van a recibir por este lado. Este es el único que va a seguir de largo, en donde va a ser convertido en piedra normal, digamos. Y bueno, de hecho que le puedo quitar uno. Le puedo decir que venga hacia acá. Lo mismo con este señor. Y puedo poner una crushing wheel. Yo creo que creería que una acá. Y vamos a dejar un espacio más y otro acá. De esta forma. Y efectivamente quedan un poco bastante muy ordinarias. Y no me gusta para nada cómo se ven. Vamos a intentar hacer algo. Vamos a poner las crushing wheels aquí. Vamos a quitar la lava solo momentáneamente mientras hago este pequeño experimento, y acá vamos a encontrar la manera de pasar esa piedra que se está generando directamente hacia arriba. Acá el pequeño problema es que están muy arriba, entonces intentemos ponerlas un poco más abajo, y no, pues la idea es buena, pero no la puedo hacer teniendo en cuenta que las cosas no van a alcanzar a subir hacia allá por el espacio. Quiero dejar este corredor como de 2 cuadros para poderme mover también por la habitación y pues ir a cualquiera de las otras máquinas que ya hice en su momento, ¿no? No estoy seguro qué va a pasar acá, porque pues bueno, de igual manera el belt va a estar girando hacia allá y estas crushing wheels están crushando o están triturando lo que está acá. Entonces en ese orden de ideas se supone que debería pasar por acá, subir a este chute, pasar de vuelta a otro crushing wheel, y este señor
es el que va a volver arena, ¿cierto? Por ese lado, bien. Por el otro lado, vamos a hacer andesite. Entonces voy a hacer un setup idéntico al que acabé de hacer. Bueno, lo único que hice fue correr esto como uno más hacia atrás y lo subí también uno más hacia arriba, obviamente. Usé dos andesite casings de esta forma, las dos crushing wheels, dos chutes, un funnel. Este shaft queda exactamente abajo del funnel y conecta directamente a este de acá abajo de esa forma. Y acá no estoy seguro que quede así, pero bueno, por ahora está quedando así. De hecho, este no tiene que volverlo a crochear. De hecho, solamente va a tener crushing wheels hacia este lado. Una vez reciba la piedra, la volverá gravel, la va a subir y lo que queremos es que la vuelva andesite con un smoker. Entonces, de hecho, este lo podemos poner, diría yo que hacia acá, diría que una más hacia adelante, porque acá va a estar el fan y acá va a estar el catalyst, o bueno, el smoker o la fogata. Y por último, este señor también va a tener un fan, creo que acá en la parte de abajo, más abajo, o sea, acá. En este lugar va a ir el catalyst, que en este caso va a ser un Vulcan, o bueno, uno de lava. Y lo podemos poner que empuje hacia arriba y con un smart chute podemos poner como un cofre de arriba o bueno, cualquier cosa arriba, un chest o lo que queramos, para que lo solamente reciba piedra cocinada y desde ahí pues ya podemos trabajar. Entonces voy a hacer los dos fans. Entonces uno de los fans va a estar acá junto con un catalyst y el otro estaría acá junto con un catalyst. Este va a tener un smoker y este va a tener un Vulcan, que bueno, esto es lava. Y por lo que me di cuenta, este va a ser fácil de conectar porque por ahí abajo ya hay unos cuantos sources de estrés. Y de hecho, bueno, conectarle estrés a todo esto va a ser complicado. Yo les había dicho que iba a hacer hoy lo de las vents y pensé que iba a alcanzar a hacer lo de las vents, pero esto me está tomando mucho más tiempo de lo que pensé. Entonces las vents las vamos a dejar para el siguiente capítulo. Sin embargo, muy seguramente voy a ir sacando capítulos más seguido. Bueno, por unos inconvenientes en la vida real que estoy teniendo. Bueno, no inconvenientes, como cambios solamente. Entonces es mientras me acomodo, pero vamos a ver capítulos mucho más seguido. Muchas gracias por la paciencia, los quiero mucho. Y bueno, lo primero a lo que hay que conectarle el estrés es a estos crushing wheels para asegurarnos que van a quedar trabajando bien. Entonces acá ya viene un shaft y por este lado también ya hay un shaft. Entonces vamos a cambiar este shaft por un gearbox y creo que no hay manera de que quede hacia los dos lados, bueno, los tres lados obviamente es imposible. Entonces vamos a conectar un par acá. Vamos a pasar shafts y de hecho digamos que este de arriba los puedo conectar ya con un mechanical belt de esta forma y creo que quedan girando hacia el lado que no es, creo. Yo soy súper malo para entender hacia dónde está girando. Creo que está girando hacia donde no es. Vamos a quitar un gearbox y ahora sí debería estar girando hacia donde es. Creo que está girando hacia donde es. Y lo bueno es que pues si uno queda girando hacia donde es, el otro también, entonces no habría problema por ese lado. El problema que estoy viendo desde ya es que seguramente este señor va a quedar al revés porque este sí o sí tiene que ser un gearbox y va a tener otro gearbox acá y vamos a ver hacia dónde quedó girando o hacia dónde está empujando ese hacia arriba. Perfecto, entonces ahora sí le reconecto y creo que está girando hacia donde no es otra vez. Entonces tengo un espacio más para ponerle un gearbox más. Quedaría girando hacia el lugar que es. Gearbox más hacia acá. Y creo que lo podría conectar de la misma manera. Sin embargo, no soy muy fan de esos belts por el lag que generan. Pues ya bastante lag tengo. Pero bueno, vamos a ver si funciona como debería. Y no estoy seguro si están girando hacia donde deben girar. Para hacer la prueba vamos a tirar una de estas piedras hacia acá. Y creo que sí está creciendo y sí, perfecto, están bien. Ahora vamos a hacer que el belt de abajo quede girando también. Creo que eso le podemos poner acá un shaft nomás para que gire y todos quedan girando hacia el frente. Uf, perfecto, nunca había tenido tanta suerte en mi vida, la verdad. Y lo otro que quiero ver es qué pasa cuando se rompe una piedra de estas. No sé hacia dónde va esa piedra, vamos a probar y perfecto, sale hacia el frente como gravel. Acá podemos usar un transmission chain drive y en este último
¿Qué pasa si subimos uno más este belt? Perfecto. Vamos a poner esto en el centro, ok. Y con esto entonces creo que ya deberían haber, bueno, arena. Perfecto. Uf, nunca me había funcionado algo en Create de esa forma como tan perfecta y como tan, no sé, rápida de alguna manera. Y pues quedó bastante compacto. Y pues soy una persona muy feliz. Sí, señores, todo está funcionando como debería. Lo único que falta son los drills y conectar el resto de las cosas que están a los lados, lo cual no se me haría raro que eventualmente algo pase y que pues no sé, que algo esté mal. Y con eso, perfecto, hermoso. Y allá sale el grabo. La verdad estoy tan sorprendido con que todo funcione, soy una persona muy feliz. Ya llevan mucho jugando con Create, sabrán que para que estas cosas funcionen y giren hacia donde uno quiere que giren es un problema. Y miren tan lindo, queda todo girando hacia donde debe girar, es hermoso. Y bueno, acá vamos a poner un Limited Spruce Barrel. Bueno, mejor dejémoslo. No quiero dejar nada como subterráneo, como digamos poner acá el barril. Me gustaría que quedara más como hacia acá. Entonces intentemos ponerlo acá. Y acá queda bien. Lo que me falta es ponerle poder a este señor. Vamos a ponerle a este Catalyst. La Campfire debería ponerse como con Shift Click. Clear, creo yo. Ok. No, así no es como debe quedar. Y se lo pongo en una crafting table. Bueno, parece que tampoco. Ok, al parecer es con Netherrack. Ok, Netherrack. Seguramente ya lo había hecho antes, pero la verdad no me acordaba para nada que esto se hacía con Netherrack. Ok, perfecto. Y por último, vamos a poner un Andesite Funnel acá. Debe estar de ingreso. Bien. Y vamos a poner algo acá para que nos frene y no nos deje empujar hacia acá. Miremos si un panel no afecta de ninguna manera el proceso como tal. Es un poco fastidioso el que se vea. De hecho, creo que si le pongo esto ya no se ve. Ok, perfecto. Le podría poner paneles por los lados como para que empareje todo, siempre y cuando funcione. Lo último que falta es conectar los drills y esperar que funcione bien pues con la lava, que no nos pase lo de ahorita que se volvió obsidian. Ok, bueno, este es el del centro. Pensé que algo estaba saliendo mal, pero al parecer los de los lados no están girando. De hecho, vamos a tomar esto acá. Voy a desconectar esto por un momento y según veo sí tengo que poner de hecho el resto de paneles para evitar que salgan volando hacia cualquier otro lado. Así. Era así. A ver, vamos a hacer la prueba primero con el grabo. Debería llegar hasta ahí y no debería venir hacia mí. Vamos a subir esto como hacia acá y creo que ahí sí debería convertir, pero por algún motivo no debería salir saltando. Vamos a ponerle también acá al final, que creo que eso es lo que está pasando, y creo que ya ahora sí, en cuanto esto convierta debería aumentar este número. Perfecto, y funciona. De hecho se me había olvidado este señor del centro. Y bueno, primero vamos a volver esto un blasting Catalyst. Perfecto. Antes de continuar con este señor, es funcional. Quisiera encontrar la manera de que pase directamente hacia acá, arena. Y vamos a ver si con un Hopper Upgrade funciona. Vamos a ver. Entonces vuelvo y le coloco la shaft a esto y todo debería ser funcional. En un momento, si no me acerco tanto, debería comenzar a ver arena acá. 39 de arena. Este debería también recibir piedra acá. Este está generando andesite, todo muy bien. Efectivamente este no funciona. Entonces vamos a volver a frenar la maquinaria por un momento. Por ejemplo, por lo que veo está botando la piedra. Entonces si quiero que esto reciba piedra tendría que dejarlo hacia el frente. Y ahora por este lado podría poner el barril como hacia un lado y le podría poner un hopper. Y creo que con eso ya todo quedaría funcional. Ahora sí, después de 5 años de intentar. Entonces este tiene 70, ahí está ingresando todo. 70, ok, perfecto. Y bueno, esto está aumentando de una forma increíble. El de piedra es el que está un poco demorado porque al parecer las cosas no están cayendo. Vamos a tener que volver a desconectarlo y vamos a ver acá qué podemos hacer. Entonces intentemos subiendo todo esto uno hacia arriba y creo yo que con eso ya ahora sí debería ser funcional la piedra también. Hay 22, 29, perfecto, está generando, perfecto.
todo está funcionando como debería, extrañamente. Entonces, bueno, antes de dejar esto corriendo, quiero ponerle upgrades a esto para que reciba más, porque pues esto apenas recibe 2048 cada uno. Entonces los vamos a agrandar. De hecho ya tenía upgrades. Entonces con estos upgrades miramos en cuánto queda cada uno. Entonces quedan con 6144. Cada uno recibe 3 upgrades. Necesito void upgrades, otros 2. Lo que hacen estos void upgrades es que eliminan los excesos. Entonces si hay más de 6000 algo, que es lo que recibe, los va a eliminar. Entonces voy a upgrade por acá, voy a upgrade por acá y voy a upgrade por acá. Este creo que tiene algún filtro. Efectivamente, le vamos a quitar todo y pues por ahora yo creo que así está más que bien. Eventualmente cuando necesite o cuando comience a usar eso de alguna manera, bueno, todos estos materiales, pues puedo aumentar con stack upgrades. Y guardan como un montón, en realidad es un montón lo que guardan. Entonces bueno, por este lado todo está bien. Otra cosa que puedo hacer eventualmente es conectar unos frog ports a cada uno de estos señores para que pasen esto directamente a nuestro inventario, que pues claramente sería lo ideal, pero pues por ahora lo vamos a dejar así y ya después fuera de cámara pues hago los upgrades que tenga que hacer. Según veo, este proceso también genera flint y también genera clay balls. Entonces vamos a hacer algo. Vamos a cambiar este barril por 1 por 3. Entonces por un lado va a recibir arena, clay balls y flint. Voy a upgrade. Ya que es de 3 nomás va a recibir menos, pero por ahora no tengo ningún problema con que reciba menos. Y listo. Si lo subo a oro recibe 1920. Entonces pues no está mal. Y pues bueno, todo este flint, el clay balls tal vez me sirvan, pero el flint no tanto. Y sí, no lo había notado, pero hay un 10% de probabilidad de que salga flint y un 5% de que salgan clay balls. Pues bueno, no está de más. Ahora los train tracks. Vamos a poner un belt de lado a lado, 2 deployers y un press. Estamos poniendo iron nuggets y el último pues el press. Va a tener un barril por acá con un andesite funnel y un barril final que va a recibir los tracks. Acá lo quiero dejar específicamente solamente para eso, porque pues esta máquina es solamente para eso, y que eventualmente quiero que trabaje como todo el tiempo, algo así, para pues 1 gastar la piedra que tengo y 2 mantener una buena cantidad de tracks, porque pues como les mostré como les mostré al comienzo, voy a usar bastantes tracks. Y pues esto es solamente una cosa. Eventualmente encontré, creo que por acá, esto es hermoso, esto es muy lindo para construir algo como de props y cosas así. Saliéndome del tema un poco, esto de Order of the Engineers, esto tiene mucho más ciencia de lo que pensé. Yo pensaba que podía hacer, por ejemplo, 256 de Kell Roll y pues con eso como hacerlo muchas veces y pues así ganar de esos Apprentice Tokens, ¿cierto? Pero no. O sea que no es así. O sea que solamente los puedo hacer una sola vez y una vez haga todo esto, desbloqueo este Boon Mechanism que me permite, sí lo puedo hacer muchas veces y me da Apprentice Tokens. Entonces si quiero ganar muchos de esos Apprentice Tokens, que pues de hecho son muy útiles y pues de ahí en adelante cada uno se vuelve más útil, voy a necesitar automatizar muchas cosas. Muchas cosas. Entonces esta serie va para largo, amigo. Y bueno, para volver acá a esto, pues ya está la parte funcional. Ya lo último que nos faltaría sería darle poder y ahora sí queda girando hacia donde debe girar. Acá esto seguramente lo podemos conectar con Encase Chain Drives y lo giramos. Vamos a tapar por acá y bueno, eso es todo prácticamente. Acá creo que esto es súper innecesario lo que voy a hacer, pero igual lo voy a hacer. Voy a poner un brass funnel y ese brass funnel eventualmente va a tener un filtro que nuevamente es súper innecesario, pero igual lo vamos a hacer. E igual que lo anterior, a este no le podemos poner los hoppers que le pusimos a los otros deployers, entonces vamos a usar chutes y vamos a poner barriles encima de cada uno de ellos de esta manera, excepto este último que de hecho no es un deployer. Entonces bueno, vamos a tomar un poco de esta piedra, que de hecho se está generando súper rápido. Ya llevo un montón grabando esto, entonces ya me estoy quedando sin voz, entonces les pido disculpas desde ya. Y le vamos a poner acá uno de estos de a 3 stacks, creo que quedan bien. Y por este barril vamos a poner los stone slabs y vamos a tomar uno. Súper inútil esto que estoy haciendo, pero pues le voy a poner un filtro ahí como por si algo. Y listo, tenemos train tracks produciéndose. Lo otro que falta es pues tomar la piedra, hacer los slabs y eso no sé si quepa en este pequeño espacio.
Eventualmente lo intentaré, pero pues bueno, eso es con Hogwarts y esto es más adelante. Tiene un poquito más de ciencia, entonces pues después lo estaré haciendo. Y vamos a hacer la última máquina de este video, que es Sturdy Sheets. Esto es un poquito más complicado porque necesito Obsidian y luego pues bueno, eso lo tengo que volver Powder Obsidian. Hay un 75% de probabilidad de que me devuelva el Obsidian, entonces eso está muy bien. Esto lo podría automatizar desde un comienzo, pero no estoy seguro hasta qué punto vaya a necesitar esto. Lo bueno es, o bueno, no sé si bueno hasta qué punto. Creo que voy a poner también un spout solo con lava para usarlo junto con lava para hacer recetas que pidan lava, como bueno, esto es súper estúpido. El magma block me sirve para hacer obsidian, de hecho. Spout con, ok, bueno, es para recargar la spout con blaze cakes. Puede que sí. Pues bueno, en realidad solamente sería para el obsidian. Podría ser dos, solamente por los loles, ¿por qué no? Y no noté en qué parte dejé de grabar, pero pues bueno, acá es en donde voy a hacer las Sturdy Sheets. Esto es súper rápido y súper fácil. Simplemente son dos andesite funnels por lado y lado, como ya sabemos, uno de salida, uno de ingreso. Este spout va a recibir lava que viene de allá en un momento y creo que eso sería todo. Bueno, esto al parecer lo tengo que mover. No, mentira, no lo tengo que mover. Pensaba que este barril era el que salía hacia allá, pero no, es este barril que va a botar el Obsidian Powder, le va a botar la lava y le va a hacer press 2 veces y va a ingresar a ese barril como último. Esto no creo siendo mucho estorbo. No, creo que queda bien. De hecho, se siente como una fábrica o algo así, cual está muy bien. Y como que todas esas cosas así como con humo y fuego se ve interesante. Esto ya casi se llena. Ahora el siguiente problema, ya no tengo pipes y vamos a conectar primero. Bueno, esto es súper fácil de conectar. Es ese que ahí abajo está ese crafter. De hecho puedo usar eso mismo para la lava, pero bueno, ahorita que no quiero que jale la lava de allá, de hecho. Y vamos a pasar pipes derecho, como rodeando, creo yo, hasta acá. Y menos mal, hacer pipes es súper fácil, no es para nada caro. Y vamos a quitar este señor de acá. Vamos a dejar acá unas cuantas que se vean. Esto le vamos a girar y nos le pongamos la cockwheel. Vamos a ver la lava ahí, bella, hermosa y perfecta. Ahora hay algo extra que quiero hacer, y es que este mismo spout lo puedo usar para hacer también el obsidian, pero no estoy seguro qué pasa. Probemos. Entonces creo que solamente con uno. Pero pues bueno, súper importante también ponerle poder a todo, ¿no? Está olvidando algo un poquito importante. De hecho, esto es muy fácil. Solamente voy a usar el mismo belt que está al otro lado por este otro lado y lo vamos a conectar acá y ok, funciona, pero los mechanical presses no están conectados. Entonces quiero conectarlos primero para asegurarme de que creería yo que funcionan, porque pues igual independientemente de que funcionen o no, no hay una receta que diga que pues si los presiona o si los aplasta los vuelve algo. Entonces creo que debería funcionar también así. Y bueno, ahora a la hora de la verdad, efectivamente funcionan como pensé que funcionarían. Perfecto. Entonces estos mismos magma blocks que voy haciendo, que se hacen con Netherrack, que es súper fácil, los vamos a lavar para que se vuelvan obsidian. Luego ese obsidian lo vamos a pasar por las crushing wheels hasta que se acabe. Recordemos que hay una probabilidad bastante alta de que vuelva el obsidian. Por ejemplo, ahí fue del 100% y ahí se me acabó la suerte. Entonces ahora sí vamos a poner acá los powder obsidian y va a ser Sturdy Sheets. Perfecto. Me encanta cuando las cosas funcionan como deberían funcionar. Y eso es todo por el capítulo de hoy, amigos. Espero les haya gustado este capítulo. Hicimos un montón de cosas, automatizamos más de lo que pensé que iba a automatizar. Perdón por no haber alcanzado a hacer lo que les dije que iba a hacer desde un comienzo. Sin embargo, eso es en el próximo capítulo, que les prometo que va a salir muy pronto. Por hoy, como siempre, les agradezco. Muchísimas gracias por haber visto este video. Recuerden que me ayudan mucho si pueden darle like al video, suscribirse al canal o dejar un like o un comentario. Ser agradecido de todo corazón. Muchas gracias por el apoyo. Tengan un muy lindo resto de día. Nos vemos en el próximo.